Para mí es un gusto nuevamente compartir con ustedes este espacio académico de webconferencia donde vamos a abordar pues aspectos relacionados con las teorías del comercio internacional, que es de lo que trata específicamente nuestra unidad. Sin, digamos, pues tratando de atender también a sus inquietudes, de conocer sus opiniones. Ustedes saben que, y en lo que ya nos conocemos, pues la idea es que este espacio sea muy dinámico, que sea en la medida de lo posible también escucharlos a ustedes, que se den la oportunidad de participar, ¿vale? Quiero darle un agradecimiento especial a las dos tutoras que se encuentran conectadas, la profe Luz Ángela García y la profe Diana Dueñas, que realmente pues también vienen acompañando el proceso de formación de ustedes. Profe Dianita, no sé si quieras darles un saludito cortico a nuestros estudiantes. Muchas gracias por tu participación en esta sesión. Vale, Lidia, claro que sí. Aprovecho rápidamente para enviarles un fraternal saludo a cada uno de ustedes. Realmente me alegra mucho verlos aquí en este espacio de web conferencia, donde van a poder aclarar aspectos importantes y también compartir aspectos importantes desde el desarrollo de nuestra actividad nivel o tarea 3. Gracias. Profe Dianita, mil gracias a ti. Realmente es un gusto contar contigo y que nuestros estudiantes pues también vean que nos encontramos muy conectados, digamos, como red de curso. También nos acompaña la profe Luz Ángela. Profe Luz Ángela, ¿me puedes escuchar? Y no sé si tengas posibilidad de darles un saludito a nuestros estudiantes. Luz, pues lo mejor está teniendo inconvenientes con la conexión. Entonces, pero estoy segura que les envía también un saludo muy fraterno. Y el profe Carlos Bolaños, que también hace parte de nuestra red de curso, infortunadamente no se puede conectar en nuestra web porque está atendiendo un compromiso académico, unas cipas con otro curso que tiene asignado y digamos que se nos cruzó. Pero les envía un saludo muy especial y por supuesto toda la buena energía y disposición para atender también sus requerimientos e inquietudes a través de nuestros espacios definidos como son los foros académicos, Teams, los correos, la mensajería interna, ¿vale? Pues sin más preámbulo, vamos a dar inicio a nuestra segunda webconferencia, donde sencillamente vamos a abordar todo lo relacionado hacia el mundo de las teorías del comercio internacional. Espérenme que esto está avanzando solito, donde nosotros sencillamente pues vamos a tener, digamos, la línea de tiempo en materia del surgimiento de nuestras teorías, donde vamos a poder evidenciar todo lo relacionado precisamente a los aportes académicos, teóricos que precisamente dan y fortalecen como tal pues el comercio y la dinámica del comercio internacional. En ese sentido, pues ustedes, digamos que yo aquí construí una pequeña línea de tiempo donde sencillamente lo que vemos es en la medida en que ha venido avanzando el tiempo, cómo el conocimiento se viene transformando. Digamos que eso es lo lindo del conocimiento, ¿sí? En la medida en que vamos avanzando en el tiempo, se pueden ir incorporando nuevas temáticas, nuevos elementos que van a permitir desarrollar como tal este comercio internacional. Entonces, en 1550, prácticamente el mercantilismo es de las primeras teorías que surgen con el propósito de dinamizar las economías de lo que en esa época pues también nosotros conocíamos, las naciones como tal. Posteriormente, en 1723 a 1790, uno de los autores y economistas más relevantes que tenemos nosotros en materia de comercio internacional, que es Adam Smith, hace también una propuesta que ya vamos a ir evidenciándola hacia en la medida en que vamos avanzando en la presentación.
En 1806 y digamos que, bueno, previamente en 1817 al 21, surge David Ricardo con unos aportes y transformaciones a eso que ha propuesto Adam Smith, puesto que manifiesta todo lo relacionado a la ventaja comparativa. Adicionalmente, la teoría de la demanda recíproca entre 1806 y 1873, luego el modelo de Heckscher-Ohlin en 1913, posteriormente en el 66 hablamos de la teoría del ciclo de vida del producto, en el 94 con este autor maravilloso y que me encanta muchísimo, que es Michael Porter, nos habla de la teoría de la competitividad y cómo, digamos, se ve la transformación de los supuestos que empezaron a darse desde Adam Smith. ¿Por qué razón? Porque a través de la teoría de la competitividad lo que nos dice, ok, se tiene en cuenta que existen unos factores de producción que propiamente los tienen las naciones, pero hay otras naciones que no los tienen. Y sencillamente lo que hace la teoría de la ventaja competitiva es que tienen la capacidad de crear esas ventajas competitivas a través de mecanismos como la innovación. Entonces es una teoría muy bonita que contribuye, digamos, a esa transformación y evolución de todo lo que implica el comercio internacional. Para finalmente, a través de 1979 y 1990, lograr evidenciar todo el aporte que se genera desde lo que conocemos como el comercio intraindustrial. Avanzando entonces y ya dando inicio a esa teoría del mercantilismo, pues prácticamente la teoría del mercantilismo se convierte en una de las teorías más antiguas, donde sencillamente se hacían unas propuestas orientadas a tener, digamos, un poder, ¿sí? Que las naciones debían tener un poder. Pero, ¿qué determinaba qué tanto poder podía tener una nación u otra? Pues prácticamente lo que determinaba ese poder estaba orientado a la cantidad y acumulación de metales preciosos que cada estado-nación podía tener o podía poseer, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues esos aportes o digamos esa acumulación de esos metales preciosos, pues se daban en el marco de generar una gran cantidad tanto de oro como de plata, que era finalmente los metales preciosos que para la época predominaban. En ese sentido, pues esos metales preciosos era lo que finalmente le daban a nuestros estados-nación esa capacidad y ese proceso en materia de acumulación de riqueza. Sin embargo, desde la teoría mercantilista, pues lo que se buscaba era generar en la medida de lo posible también, em, digamos, un fortalecimiento del Estado a través de la intervención en materia de decisiones políticas. Hay que recordar que esa intervención del Estado pues se iba a ver generado o se iba a evidenciar a través del control de la balanza comercial. Y el control de la balanza comercial estaba orientado a poseer superávits, ¿sí? A generar excedentes en esa balanza comercial. ¿Qué quiere decir eso? Pues que la balanza, al ser superavitaria, pudiera generar un mayor número de exportaciones que de importaciones. Y es por eso que el Estado empieza a ejercer medidas frente al proteccionismo a través de la estructura de barreras arancelarias, pero también de leyes que controlaban en cierta medida la importación de bienes y de servicios. Por eso se dice que esa intervención del Estado está orientada además a fortalecer ese nacionalismo económico en la medida en que se pudiera gestar todo lo que implica el desarrollo manufacturero,
la generación de monopolios y, por supuesto, aspectos orientados hacia el colonialismo económico, que no era otra cosa más que precisamente las colonias, porque recordemos que esta teoría surge en Europa, que las colonias se convirtieran en esos proveedores de materias primas baratas, de tal manera que en ese proceso manufacturero, es decir, de transformación de esas materias primas, pues se pudiera sacar mayor provecho. Es decir, que las colonias en su momento funcionaban más como esos mercados cautivos que iban a convertirse en esa despensa o en esos proveedores hacia esa euro como tal. Obviamente, como el mercantilismo se da a través de esa expansión colonial europea, es ahí donde surge esa consolidación de los estados-nación y se empieza a promover el crecimiento del comercio internacional. Y fíjense ustedes, países como España, Francia, Inglaterra, empezaron a aplicar esas políticas mercantilistas para fortalecer su poder económico y político, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son, digamos, en cierta medida las ventajas que promueve el mercantilismo? Pues prácticamente que a través de ellos, de este mercantilismo y de estas teorías, lo que hicieron fue generar un impulso hacia el comercio internacional, ventajas en materia de que propone un fortalecimiento de los estados modernos y, por supuesto, es aquí en este punto, digamos, de las teorías donde se genera como tal o se promueve el desarrollo de la industria inicialmente, ¿no? ¿Cuáles son de las críticas y de las propuestas que se generan, digamos, a través de la teoría mercantilista? Digamos que de las críticas más grandes están orientadas hacia la excesiva intervención estatal, y que tienen una visión limitada de lo que implica riqueza. ¿Por qué razón? Porque recordemos que en la época el mercantilismo determinaba riqueza si tenías o poseías gran cantidad de metales, ¿sí? Pero la riqueza no viene dada solamente hacia los metales. Y eso fue lo que empezó a generar, por supuesto, conflictos comerciales, coloniales, que empezaron, digamos, a generar esas críticas tan fuertes hacia ese mercantilismo. Entonces, prácticamente esta teoría, o digamos que es una de las etapas clave en la historia económica a nivel de nuestro, digamos, del quehacer del comercio internacional, porque es la teoría que pone o fundamenta o genera las bases de ese comercio internacional moderno, pero el énfasis que se viene dando en el proteccionismo y la acumulación de metales fue lo que posteriormente se empezó a reemplazar a través de la incorporación de teorías que estaban más orientadas hacia el mercado, ¿de acuerdo? Por eso es que, digamos que esta participación de ese mercantilismo, pues prácticamente nos refleja y nos muestra tanto un aporte como en el carácter económico y un aporte significativo de carácter político. Entonces, recordemos que se proponía ese superávit comercial en materia económica, pero a su vez desde lo político, a través del, digamos, del debilitamiento, recordemos que estábamos en una época colonialista, se generaban guerras, se empezaron a generar muchos conflictos, pues prácticamente lo que se buscaba era que a través de la no entrega, por ejemplo, de materias primas, se iba a debilitar de manera económica a esos adversarios. Posteriormente, entonces, surge en nuestra línea de tiempo la teoría de la ventaja absoluta propuesta por Adam Smith. Entre, digamos que Adam Smith hace, digamos, toda su propuesta desde lo que él fue estudiando. Y esta teoría se convierte prácticamente en uno de los pilares iniciales del comercio internacional, ¿sí? Recordemos que Adam Smith
pone una obra muy importante que se llama La riqueza de las naciones. Su propuesta de esta obra fue generada en 1776. Y prácticamente la teoría de la ventaja absoluta surge como una crítica directa a esa teoría mercantilista. Y lo que hizo Adam Smith pues, fue poner ese enfoque ya no basado en una riqueza en metales, sino basada en esa eficiencia productiva y en el libre comercio. Pero ¿en qué consistía entonces esta ventaja absoluta? Prácticamente lo que nos manifestaba o lo que digamos, sus principios fundamentales era que si bien existía un trabajo de la nación, se debía generar un valor de producción tanto de bienes y servicios. En términos más sencillos, un país tiene ventaja absoluta cuando puede producir un bien utilizando menos recursos. Pero debemos entender aquí que los recursos son conocidos no solamente como el tiempo, sino que recursos también vienen asociados aspectos como, por ejemplo, el trabajo, los costos, ¿sí? Y eso en comparación con otros países. En palabras más simples, chicos, la teoría de la ventaja absoluta lo que nos propone es quién produce mejor y quién es más eficiente, ¿sí? En ese sentido, es muy, permítanme, discúlpenme, por favor. En ese sentido, pues digamos que todo lo relacionado hacia esa ventaja absoluta nos propone un principio fundamental y es que cada país debe especializarse. Y esa especialización, pues prácticamente viene basada en especializarnos para la producción de aquellos bienes en los que precisamente se tiene ventaja absoluta y lograr la importación de esos bienes en los que otros países pueden llegar a producir de manera más eficiente. Basados en ese principio fundamental, lo que se proponía a través de Adam Smith y la ventaja absoluta era que lo que buscaban era mayor productividad global, es decir, un aumento en la producción, el uso eficiente, por supuesto, de los recursos, pero también generar beneficios mutuos, mutuos en el comercio internacional, de tal manera que se puedan generar mayores beneficios y digamos que en términos de las decisiones y de los principios de las negociaciones, poder generar un gana-gana para todos. ¿Qué nos decía la teoría? Pues la teoría nos decía, oiga, mire, si se protegen o varios sectores, los precios de estos se van a elevar como consecuencia de eso, al existir, por supuesto, una menor oferta, ¿sí? Y al resultar la producción más rentable como causa del punto que les acabo de mencionar, pues la oferta puede llegar a tener una tendencia al crecimiento, ¿sí? Es decir, que la producción de un volumen mayor de determinado bien o servicio, pues va a garantizar de manera significativa una mayor eficiencia en el uso de sus factores de producción. Un ejemplo en materia de ventaja absoluta. Por ejemplo, ¿conocen la primera imagen?
¿Es una bandera de qué país? De Brasil. Brasil. Muy bien, Brasil. Resulta que Brasil cuenta con ventaja absoluta con un producto tan importante como es el café, ¿sí? El café. Tienen un clima ideal para la producción y digamos que el ejemplo también funcionaría para Colombia. Y tienen grandes extensiones de tierra muy fértil para poder cultivar ese café. ¿Qué les permite o qué les está dando esas ventajas? Fíjense que son ventajas propias, ¿sí? Son ventajas que sencillamente cuentan con ellas. ¿Qué permite? Pues que se pueda producir el café a un costo un poco más bajo y evidentemente en mayores cantidades que otros países. Espérenme que hay alguien con un micrófono por allí abierto. Les agradezco que seamos cuidadosos con el... En ese sentido, Brasil cuenta con una ventaja absoluta en el tema del café. Cuenta con condiciones naturales, el clima, la altitud, los suelos, grandes extensiones de tierra. Y eso lo que le permite es el desarrollo, por ejemplo, de economías de escala, ¿sí? Que pueda producir grandes cantidades, que tenga grandes extensiones de tierra cultivadas, que pueda tener una red logística consolidada y, por supuesto, eh, que sea más eficiente frente a muchos otros países, ¿sí? Por eso es que Brasil cuenta con una ventaja absoluta en el café, porque logra ser más eficiente, porque logra tener una productividad superior en ese cultivo específico, ¿sí? Su eficiencia en la producción es tan importante que está en la capacidad de abastecerse internamente y genera excedentes de producción en ese producto específico a tal punto que logra exportar sus excedentes. ¿Qué implica ello? Pues que Brasil es un ejemplo demasiado real, que cuenta con condiciones naturales, que cuenta con condiciones productivas y que precisamente nos permite evidenciar la validez de los principios de la teoría de la ventaja absoluta y de todo lo que implica el comercio internacional. Ahora bien, la segunda bandera, ¿de dónde es? ¿Quién la conoce? De China. China. China, muy bien, muy bien. Pues prácticamente China con todo el tema de manufactura de productos electrónicos también son un ejemplo importante frente a lo que implica la teoría de la ventaja absoluta. ¿Por qué razón? Porque puede o está en la capacidad, digamos, de generar una especialización, ¿cierto? Donde prácticamente en China tienen, por ejemplo, una mano de obra y una productividad y una fuerza laboral muy grande. Históricamente en China los costos laborales son muy competitivos, tienen una especialización también en el ensamblaje, en procesos como tal de todo este tema electrónico. Generan entonces economías de escala porque producen de manera masiva todo lo que conocemos como smartphones, computadores, componentes, chips, ¿sí? Y esas economías de escala, al fin de cuentas, lo que van a permitir
es que se pueda generar una reducción en la estructura de costos unitarios, ¿sí? Con todo esto, China se estaría entonces convirtiendo o estaría adquiriendo una capacidad de abastecer mercados globales, ¿listo? Es decir, de abastecer todos los mercados a nivel mundial. Además de eso, tienen infraestructuras industrial, como por ejemplo parques tecnológicos. Miren que muchas personas dicen, ay no, China socialista, está volcada al libre mercado, ¿sí? Al libre comercio. Y eso no tiene nada de socialista. Ha desarrollado políticas a través de incentivos a la exportación, inversiones en tecnología, atraen también inversión extranjera. Pues digamos que esto le genera como tal su ventaja absoluta. Claro que sí. China puede producir este tipo de productos electrónicos en menor tiempo, a menor costo y en un mayor volumen, lo que le permite, por supuesto, exportar sus excedentes de manera masiva hacia el mundo. ¿Y conocen esta tercera bandera? Arabia Ah, Saudita, profe. Eso, muy bien. Arabia Saudita. Arabia Saudita es uno de los Emiratos Árabes, ¿no? Arabia Saudita, entonces, con un producto insignia como el petróleo, pues sencillamente cuentan también con una ventaja absoluta. Pero si ustedes se dan cuenta aquí, todos estos factores, el café, los productos electrónicos, el petróleo, son factores naturales, ¿sí? Ellos no tuvieron que producir el petróleo, no, en su territorio está. Brasil con el café no pudieron o no necesariamente hicieron pues que la tierra fuera fértil, no, nacieron con ello. Y esa es la característica principal de esa ventaja absoluta, que sencillamente nacen con esas condiciones naturales. En el caso de Arabia Saudita, pues sencillamente existen grandes reservas de petróleo en ese territorio, ¿sí? Eh, tiene, como les digo, yacimientos de fácil acceso. Y estos yacimientos de fácil acceso, yacimientos petroleros de fácil acceso, lo único que hacen, pues es que se genere una reducción en los costos frente a la extracción del petróleo. Y por eso que hayan bajos costos de producción, que haya un desarrollo avanzado del sector energético, que hayan, por ejemplo, el desarrollo de industrias que se hayan especializado en estos aspectos. ¿Sí? Resumirles el tema de la ventaja absoluta con estos tres ejemplos, les puedo decir que cada país tiene una ventaja absoluta porque puede producir ciertos bienes con menor costo y mayor eficiencia que otros. ¿De acuerdo? Con menor costo y mayor eficiencia que otros. Y acordémonos, o ustedes más adelante lo van a visualizar, que en materia de costos no se contempla solamente lo que implica la materia prima, sino está la mano de obra, hay un tema de costos indirectos. Es toda la estructura de costos la que se ve beneficiada al tener este tipo de ventaja absoluta frente a otros países, ¿de acuerdo? ¿Qué nos propone prácticamente ya para darle también, digamos, posterior a los ejemplos, esta teoría? Resulta que Adam Smith también nos manifestaba que la protección inhibe la especialización y el aprovechamiento de las ganancias del comercio. ¿Qué se generaba entonces a su vez? Que de ese proteccionismo
pues no quedaba nada, sino que al final lo que se iba a hacer era empobrecer a esa colectividad. Por ende, Adam Smith propone el libre comercio y lo antepone a la protección, pero también dice que esa protección va a afectar la intermediación y por ende justifica un libre mercado. ¿Qué es lo coherente en en estos elementos que les voy a traer a propósito? Entre dos bienes que hayan, lo más racional es comprar ¿cuál? Pues el más barato. Y en teoría, el más barato se da a ese precio porque tiene en determinada forma mayor eficiencia. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de producir a menor costo. ¿Listo? Y entre dos actividades económicas, pues es más racional elegir la que produce más ingresos. Y solamente para la reflexión, en un tema, en un ejemplo colombiano, ¿qué produce más ingresos? ¿La producción de petróleo o la producción de aguacate? Lo dejo para la crítica y para su análisis cada uno, ¿sí? Lo más lógico es escoger dedicarte a hacer lo que te genera más ingresos, ¿no? Eso es lo más lógico. Es decir, que los países tienen una capacidad variable de producir bienes, ¿listo? Frente a la ventaja absoluta de un país, entonces, para ya darle cierre a esta, significa que es más eficiente en la producción del bien de que se trate que cualquier otro país. ¿Qué se busca? Generar excedentes a tal punto que se puedan intercambiar y que pueda existir una producción de bienes respecto de los cuales se tenga esa ventaja absoluta para después cambiarlos con esos otros países. La esencia de la teoría de la ventaja absoluta radica en esa idea de que ningún país debe producir lo que le puede comprar a otra nación más barato. Es decir, si a mí me sale más barato comprarlo allá, pues no tengo por qué generar aquí un factor de producción. Avanzando ya hacia la teoría de la ventaja comparativa, esta fue propuesta por David Ricardo en 1817, ¿sí? ¿Qué buscaba David Ricardo? Pues sencillamente ampliar esas ideas propuestas por Adam Smith. Y lo que David Ricardo pretendía era explicar por qué dos países se pueden beneficiar del comercio, incluso si uno de ellos es más eficiente en la producción de todos los bienes. Es decir, que un país tiene ventaja comparativa cuando puede producir un bien con menor costo de oportunidad. Y aquí encontramos un nuevo concepto y es el costo de oportunidad. ¿Qué es el costo de oportunidad? Pues el costo de oportunidad sencillamente se refiere a ese valor de la mejor alternativa a la que se renuncia cuando se toma una decisión. ¿Qué tanto dejo de para hacer eso? ¿Sí? ¿Qué tanto sacrifico para elegir una opción en lugar de otra? Básicamente de eso se trata el costo de oportunidad. Entonces, si nosotros vamos a la teoría de la ventaja comparativa, pues consiste es en que un país tiene esa ventaja comparativa cuando puede producir un bien con menor costo de oportunidad, es decir, sacrificando menos, sacrificando menos. Eh, ¿Qué nos mide? Y aquí yo les hice como un cuadro de comparación para lograr identificar las diferencias entre ventaja absoluta y ventaja comparativa. ¿Qué mide? La ventaja absoluta mide la capacidad de producir un bien con menos recursos, mientras la ventaja comparativa nos mide la capacidad de producir un bien con menor costo de oportunidad, ¿sí?
Ventaja absoluta para Brasil con el café porque lo produce más barato que Canadá. Pero en ventaja comparativa, un país se especializa, por ejemplo, en textiles porque renuncia a menos producción de otro bien. ¿De acuerdo? Es decir, que para el ejemplo que traigo yo aquí, si un país puede producir 1 tonelada de trigo o 2 toneladas de maíz, su costo de oportunidad de producir 1 tonelada de trigo es 2 toneladas de maíz. Entonces, en la tabla vamos a ver que el país A produce 10 toneladas por trabajador de trigo, mientras que hace 5 unidades de autos por trabajador. En el país B, lo que encontramos es sencillamente que el país B produce 4 toneladas de trigo por trabajador y produce 2 autos por trabajador. Entonces, el país A es más eficiente en ambos bienes, ¿sí? Es decir, contempla la ventaja absoluta. Sin embargo, el país B tiene un costo de oportunidad menor en la producción de trigo, porque para lograr producir 4, tan solo produce 2 de autos. Es decir, que es más factible que logre especializarse en la producción de trigo, ¿sí? El país A se especializa en automóviles y ambos posteriormente pueden llegar a hacer su proceso de comercialización. Dentro de los principios de esa teoría de la ventaja comparativa, pues prácticamente, ¿qué se buscaba? Un aumento de la eficiencia y de la productividad, lograr generar a través de el mercado mejores precios y variedad en los productos y que exista en los países especialización según los costos de oportunidad, con el propósito de generar un crecimiento económico para todos y una generación de empleo, ¿sí? Aquí hay que tener en cuenta algo y es que los factores de producción son móviles dentro de un país, pero no siempre. ¿Por qué razón? Porque la mano de obra, que es un factor de producción, se puede movilizar, pero la tierra, ¿cómo hacemos para llevarnos? Yo estoy ubicada en el departamento del Huila, que ya se convirtió en uno mejor dicho, en otro eje cafetero colombiano, ya somos los mayores productores de café. Entonces, ¿cómo hacemos para llevarnos esa tierra para otro lado? Pues no se puede movilizar, ¿de acuerdo? Por ende, hay que hacer uso y aprovecharla y tratar de generar la mayor eficiencia en el sentido. La teoría de la ventaja comparativa, entonces, lo que nos dice es, oiga, mire, sí es bien hacer todo el proceso, sí hay que ser eficiente, pero también debemos especializarnos, ya no teniendo en cuenta lo que nos proponía Dan Smith, sino teniendo en cuenta algo que es importante y se llama costo de oportunidad. Otro ejemplo que les pongo. ¿Conocen esta bandera? Inglaterra. Inglaterra. Reino Unido, ajá, y Portugal, gracias a quienes participan. Producen paños para hacer ropa, para hacer los vestidos de los hombres, ¿sí? Eh, determina, o más bien, para una unidad, el Reino Unido tiene que destinar 100 horas, mientras que Portugal solamente 90 horas. Y en la producción de vino por unidad debe destinar Reino Unido 120 horas y 80 horas Portugal. Portugal tiene ventaja absoluta en ambos bienes. ¿Por qué razón? ¿Alguien que me quiera decir por qué? Porque en ambos se está implementando menos horas para la producción. Muy bien, tal cual, tal cual.
pero tiene ventaja comparativa en el vino. ¿Por qué? Porque allí su costo de oportunidad de producir vino es menor, ¿de acuerdo? Si logramos que Portugal se especialice en vino y Reino Unido en paño, es decir, que Portugal tendría que la facilidad por el costo de oportunidad que tiene de producir tanto vino para satisfacer su demanda interna como para exportar el vino hacia el Reino Unido. Y lo mismo ocurriría con el paño. Es decir, que existe un beneficio mutuo de esa relación del comercio internacional. Otro ejemplo, Estados Unidos y México. Producción de autos. Estados Unidos produce 10 autos mientras México produce 4. Y frente a los aguacates, Estados Unidos produce 5 mientras México produce 10. ¿Sí? ¿Qué nos dice el ejemplo? Que México tiene ventaja comparativa en aguacates. ¿Por qué razón? Porque produce más unidades, pero adicional tendría un costo de oportunidad porque tiene un factor de producción natural que se llama clima y tierras muy fértiles y eso es lo que hace más eficiente a México en la producción de aguacates, ¿sí? Es decir, que lo que se buscaría en este ejercicio es que Estados Unidos logre especializarse en esos autos y México en aguacates para que ambos puedan comerciar y obtener, pues digamos, esos beneficios que produciría la transacción comercial. Ahora bien, si estamos hablando de la teoría de la ventaja recíproca, de la demanda, perdón, pues sencillamente esta teoría lo que nos propone es sencillamente un complemento a la teoría de la ventaja comparativa. John Stuart Mill, que es el padre, digamos, de esta teoría, quería o pretendía explicar cómo se determinan los precios internacionales y cuáles serían las condiciones de intercambio entre países. ¿Qué nos proponía? La teoría establecía que el intercambio internacional no va a depender solo de los costos, es decir, de la oferta, sino también proponía que ese intercambio internacional también iba a depender de la intensidad de la demanda de cada país por los productos del otro. Es decir, que lo que estaba proponiendo era que el comercio pudiera equilibrarse según cuánto desea cada país importar del otro. ¿De acuerdo? Desde los principios fundamentales de esta teoría podemos encontrar que el precio internacional o los términos de intercambio se van a determinar por la cantidad que se desea exportar, pero también con lo que el otro país desea importar. Es decir, que oferta internacional sería igual a demanda internacional. ¿Ustedes me permiten un minutico, por favor? Por eso, eh, si una tonelada de trigo de Estados Unidos se intercambia, por ejemplo, por 2 barriles de petróleo de Arabia Saudita, pues ahí tendríamos unos términos de intercambio. ¿Cuáles serían? 1 o 2. Una tonelada de trigo versus
2 toneladas de Arabias, de 2 barriles de petróleo, ¿de acuerdo? Eso era lo que proponía la teoría de la demanda recíproca. ¿Cómo funciona? Pues cuando un país aumenta su demanda de un bien extranjero, el precio tiene una tendencia a subir. Cuando hay mucha gente que necesita determinado producto que lo quiere comprar, pues el precio tiene una tendencia al alza. Cuando un país reduce su demanda de un bien extranjero, el precio entonces tiene una tendencia a la baja. ¿Sí? ¿Qué nos permite concluir esto? Pues que el intercambio, los términos de intercambio dependen de la oferta y la demanda. Y aquí funciona un principio fundamental de la economía. Recuerden, oferta y demanda. Oferta y demanda. Fundamentales para las condiciones del mercado. Eh, Tenemos entonces a Reino Unido y Portugal. Reino Unido con un bien exportado de algodón y Portugal exportando vino y por supuesto Reino Unido importando el vino de Portugal y Portugal importando el algodón que produce Reino Unido. Si Reino Unido tiene alta demanda de vino portugués, los términos de intercambio van a favorecer a Portugal. ¿Por qué? Porque pues hay una alta demanda y la alta demanda va a repercutir en el alza en el precio. Ahora bien, si Portugal aumenta su demanda de algodón británico, pues los términos se van a ajustar a favor de Reino Unido por la misma razón que les acabé de explicar, ¿sí? ¿Qué determinó o qué hizo que se dieran esos términos de intercambio? Pues la demanda mutua de cada país. Muy bien. Pasando ya a nuestra siguiente teoría que habla sobre el modelo de Heckscher y Hollande, pues prácticamente estos dos personajes se llamaban Elie Heckscher y Bertil Hollande. Ellos lo que estaban haciendo era explicarnos cómo ese comercio no solamente se da por la productividad, sino por la dotación de factores productivos de cada país. ¿Sí? Eh, Entiéndase factores de producción, entre otros como el trabajo y el capital. Este modelo que nos decía que un país exporta bienes que utilizan intensivamente los factores que poseen en abundancia e importan bienes que requieren factores que son escasos en su economía como tal. En ese sentido, pues sencillamente eh, nos genera o nos revela la importancia de explicar la especialización y los flujos de comercio entre países. ¿Qué nos quiere decir? Es si los países exportan bienes intensivos en el factor que tienen abundancia, pues seguramente van a tener que importar esos bienes intensivos en el factor que tienen escasez. Entiéndase el factor trabajo como la mano de obra y entiéndase el factor denominado capital como la maquinaria, la tecnología, la inversión, incluso la tierra, los recursos naturales como tal. País que tiene abundancia de trabajo, pues exporta bienes que requiere el uso intensivo del trabajo. Pero un país que tiene abundancia de capital, pues exporta bienes intensivos en capital. Nosotros tenemos una abundancia de tierra, por eso nuestras exportaciones están orientadas ¿a qué? A la exportación de materias primas. Entonces, un país A que tiene abundancia en trabajo, pues va a producir, por ejemplo, no sé, textiles
que requieren el trabajo, la persona. Pero un país B que tiene abundancia en capital va a producir, no sé, automóviles, ¿sí? Es decir, que el resultado de este modelo lo que nos va a decir es que el país A sí va a exportar textiles y el B va a exportar automóviles y ambos se benefician del comercio. Es decir, que el modelo nos propone dos países, dos bienes, dos factores. Evidentemente propone que haya una tecnología similar entre los países, que haya un libre comercio sin barreras y que exista esa movilidad interna de factores interna, más no internacional. Con el ejemplo, Estados Unidos y China, Estados Unidos con el factor abundante de capital y China con el factor abundante de trabajo. El bien exportado, pues de capital, tecnología, maquinaria, y lo que hace China con su factor abundante que se llama trabajo, ropa, productos electrónicos, y evidentemente, pues deben importar lo que no están en la capacidad de producir por la carencia, digamos, en esos factores, ¿de acuerdo? Ahora bien, esta es otra propuesta que hay a través y otro avance que hay a través de las teorías y es el teorema de Stolper y Samuelson. Prácticamente aquí lo que se propone con este teorema es sencillamente, y digamos que se convierte como en esa extensión del modelo de Heckscher-Ohlin, eh, donde se explica cómo el comercio internacional afecta la distribución del ingreso dentro de un país, especialmente entre esos factores productivos denominados trabajo y capital. ¿Qué nos dice entonces? Que el aumento en el precio de un bien, el aumento en el precio de un bien incrementa el ingreso real del factor que se utiliza de manera intensiva en su producción y va a reducir el ingreso real del factor opuesto. Es decir, que en países con mucho capital, los trabajadores pueden verse afectados y en países con mucha mano de obra, los dueños de ese capital pueden llegar a perder poder adquisitivo. Este teorema explicaba ese patrón del comercio basado en dotaciones, si bien de factores, pero también nos mostraba cómo el comercio afecta la distribución del ingreso y predice prácticamente esa especialización de los países. ¿Qué ideas que representa el teorema? Que no todos ganan con el comercio internacional. ¿Por qué? Porque algunos factores productivos se van a beneficiar y otros pueden llegar a verse perjudicados. Prácticamente y en resumen, la teoría o el modelo, el teorema de Stolper y Samuelson, lo que nos habla es que esta es una teoría donde se habla tanto de ganadores como de perdedores del comercio, precisamente por esa dotación de factores. Ahora bien, seguimos con la teoría del ciclo del producto. Esta teoría del ciclo del producto que fue propuesta por Raymond Bermond en 1966, pues prácticamente lo que estaba proponiéndonos es cómo un producto puede llegar a evolucionar desde su innovación, desde que se crea hasta su madurez. Hasta su madurez. Y en ese sentido, eh, pues cómo eso puede llegar a afectar al comercio internacional. En esta teoría del ciclo del producto,
Pues prácticamente se muestra cómo los países cambian su papel en la producción y en la comercialización de un bien a lo largo del tiempo, en la medida en que, por supuesto, el producto va evolucionando. En esta teoría lo que sostiene o lo que, digamos, en lo que se fundamenta es que un producto va a pasar por etapas sucesivas. Entonces está el desarrollo de la idea, luego viene la introducción, luego el crecimiento, luego la madurez y posteriormente el declive. Y en cada una de esas etapas se modifica. Son esas etapas? Pues la primera de ellas, digamos que viene orientada hacia el desarrollo del producto. Posteriormente, la introducción, que hace referencia a que el producto obviamente se puede llegar a desarrollar en países avanzados, hay alta innovación, hay alta tecnología, hay una producción, por ejemplo, cercana al mercado local y entonces se lanza el iPhone 18. O se lanza, no lo pongamos el iPhone 18, se lanza el iPhone, ¿sí? Se lanzó el iPhone, se lo inventaron. Posteriormente viene la etapa de crecimiento, es decir, que en esa etapa de crecimiento se genera un aumento en la demanda internacional, se inicia la exportación y se estandariza de manera parcial la producción de ese dispositivo tecnológico. Vamos a la etapa de la madurez. El producto se vuelve masivo, la producción se traslada, por ejemplo, a países que tienen menores costos, hay mayor competencia en precios, pero también viene una fase del declive o de estandarización. La producción generalmente lo que tiende es a ubicarse en países en desarrollo. Ese país innovador puede convertirse en importador. Ya en esa etapa de declive se genera un margen de ganancia mucho menor. Profe, disculpe una pregunta. Sí. Con respecto ya a lo de el ciclo de la vida del producto, ¿quiere decir que las empresas tienen que estar en una constante innovación para poder mantenerse en el mercado? O sea que Claro, el producto va a entrar en declive, entonces ahí es donde sale ya otra versión del mismo producto para poder mantenerse. tal cual, así sucede. Empieza a generarse un proceso de innovación constante, porque recuerden que hoy en día estamos en un mercado, primero vivimos en medio de la globalización, donde esa globalización pues invita a que todos participemos de todo, ¿no? Pero también está el tema de las condiciones de la demanda. Y una demanda exigente hace que exista la necesidad de satisfacer. Hoy las expectativas van cambiando a toda hora. Por eso la necesidad de que los productos y de que nosotros logremos identificar esos ciclos o ese ciclo de vida que tiene el producto. Porque en ese sentido, el ciclo de vida del producto, si nosotros lanzamos, ¿qué fue lo que le ocurrió a Kodak? Kodak llegó al boom y llegó a estar en el top del tema fotográfico, pero nunca se dio cuenta que iba a estar inmerso en un proceso de transformación, a tal punto que uno de sus empleados llegó a ofrecerle la producción de la cámara digital y sencillamente Kodak dijo, no, eso no va a suceder por nada de la vida, aquí lo de los rollos, no sé qué, ta, ta, ta. Y resulta que hoy Kodak, pues sencillamente fue una empresa muy sólida, pero hoy por hoy pues ya no es nada, precisamente porque no entendió que su producto se estaba madurando, que su producto necesitaba nuevamente un proceso de innovación y que entró en declive. ¿Sí? Entonces, cuando estamos en esa, ¿sí soy clara?
Sí, profe, muy clara. Sí, porque pues sí, le entiendo todo lo de la globalización y todo lo de que pues, y además hay otra cosa, ¿no? Que también yo leía, que hay demasiada competencia, entonces como que el mercado se va saturando y si no ofreces como un distintivo o algo que mantenga a tu clientela allí, entonces vas quedando como obsoleto, obsoleto, que es lo que usted comenta que pasó con Kodak, ¿no? Entonces no tuvo ¿Mm? como el momento de decidir, el momento oportuno de decidir en ir en avance conforme el mundo va evolucionando y la globalización, ¿no? Para poder estar ahí en el mercado vigente. Así es, tal cual, muy bien. Muchas gracias por tu aporte. Entonces, fíjense cómo en esas fases de innovación, de introducción, dentro de las características tenemos que el producto es nuevo, ¿cierto? Requiere, por supuesto, inversión, mano de obra calificada. Por ejemplo, un país como Estados Unidos y los microprocesadores. Empezaron produciendo microprocesadores. Cuando se genera el proceso de crecimiento y de expansión, evidentemente aumenta la demanda, la producción, hay más competencia. ¿Qué pasa con la ubicación de la producción? Que se empieza a expandir a países que tienen menores costos. Entonces ya tú no haces todo. Si ustedes se dan cuenta, ubiquen en su cabeza un iPhone, ubiquen cámara, microprocesadores, el vidrio, todo. Hay muchos países que se beneficiarían por la venta de un iPhone. ¿Por qué razón? Porque la cámara se hace en Francia, porque el microprocesador lo hacen en China, porque otra parte la hacen en Alemania. Finalmente, el grueso de la rentabilidad de la ganancia se la queda a Estados Unidos porque fue quien lo innovó. Más no, pero si ustedes se dan cuenta, ya se empieza a trascender, digamos, y empiezan a vincularse otros países. ¿Por qué? Porque sencillamente se genera, se genera, digamos, una expansión para lograr mejorar la estructura de costos. Em, Tengo unos comentarios en el chat, entonces ojo con esto. La webconferencia no requiere que ustedes marquen asistencia en el campus, son solo las citas, ¿vale? La web no. Entonces estén tranquilos por ahí. Con la asistencia yo me baso en el listado de asistencia que me genera el aplicativo de Teams, ¿vale? Pues, ya creo que aclaramos ahí el tema. Em, la tercera etapa que hace referencia a la madurez, a la estandarización, pues es cuando el producto ya se vuelve un poco genérico y se empiezan a buscar costos más bajos. Entonces la producción, por ejemplo, se traslada a países en desarrollo. Un ejemplo de ello es antes, cuando yo era más joven, eh, yo me acuerdo que uno veía, yo era una niña y uno veía unos zapatos Nike, unos tenis Nike, eh, y esos Nike decían Made in USA. Cuando ya logré viajar a Estados Unidos, me fui, estaba ya en pleno Times Square, Nueva York, y me fui para la tienda Nike, una tienda gigante. Eso yo ya lo sabía antes, pero yo fui y comprobé. Y dije, me quiero comprar unos Nike, Made in USA. Y resulta que ni un solo par de zapatos decía que habían sido hechos en Estados Unidos. Decían Vietnam, decían India, decían de todos los países menos Estados Unidos. ¿Por qué razón? Porque se traslada la producción a países en vía de desarrollo porque cuentan con mano de obra mucho más baja. Se dice y se conoce que incluso marcas como Nike tiene plataformas marítimas donde han establecido las plantas de producción para lograr una disminución en la estructura de costos y así aumentar los niveles de la rentabilidad. ¿De acuerdo?
La siguiente, digamos, etapa frente a todo el tema de smartphones y eso, es lo que les decía, Apple, Motorola, una producción local, se genera inversión en innovación, en investigación, en desarrollo, se crece, digamos, todo este proceso, hay una expansión al mercado global, se incorporan nuevos competidores, como es el caso de Samsung y Huawei, se lleva, por ejemplo, la producción en China para reducir los costos. Hay un proceso en materia de madurez, se estandariza, digamos, la tecnología y empiezan a subcontratar empresas en India, en Vietnam, en Bangladesh para poder reducir los costos como tal. ¿Qué pasa? Pues sí, países desarrollados se empiezan a especializar en la innovación, en el diseño. Los países en desarrollo entonces se especializan ya es a gran escala y en menor costo. El comercio cambia con el tiempo. El proceso de manufactura, digamos que se mueve hacia economías con menores costos laborales, que sencillamente son las economías con oportunidades de desarrollo para lograr mejorar esa estructura como tal en el tema de costos. Y pues llega la teoría que yo les decía que me parece tan bonita, que es la teoría de la competitividad que fue desarrollada por Michael Porter, donde sencillamente nos explica cómo los países y las empresas pueden alcanzar esas ventajas competitivas sostenibles en el mercado global, determinado por unos aspectos importantes que él planteaba en el diamante de Porter, así se le llama, el diamante de Porter. Se planteaba que existían cuatro factores importantes. El primero de ellos, las condiciones de los factores, donde sencillamente, digamos que en materia de calidad de recursos naturales, capital humano, infraestructura, se logra generar todo ese proceso de condiciones de los factores. Sin embargo, se considera también importante que si usted no cuenta con esas condiciones de los factores, pues usted los puede crear a través de un proceso de innovación. Eh, ¿Ustedes conocen el término de PAM-GMERA? ¿Han No, escuchado qué significa PAM-GMERA? No, señora, en mi caso no. No, señora. Listo. Les voy a mostrar un pequeño video para que lo podamos ver. Esperen que pase el anuncio y ya se los voy a mostrar. Les voy a compartir, denme un minutico, por aquí está. ¿Me indican si escuchan? PAM-GMERA es a menudo proclamada la Sí. octava maravilla del mundo, un símbolo de creatividad y ambición. Isla Profe, en se forma de escucha muy árbol fue bajito. construida con arena, roca Espérame, y entonces le total de subo volumen. PAM-GMERA es a menudo proclamada ¿Ahora se escucha mejor? la señor. octava Sí, profe. maravilla del mundo. PAM-GMERA es a menudo llamada la octava maravilla del mundo, un símbolo de creatividad y ambición. Esta enorme isla en forma construida con arena, roca y total determinación. Lo que mantiene todo en su lugar en esta media luna de kilómetros, alineada con hoteles de 5 estrellas, este halo protector tiene dos entradas laterales que permiten que las famosas aguas azules y claras fluyan con la marea. 78.000 residentes consideran a PAM-GMERA su hogar. Los bloques de apartamentos de lujo están en el tronco y las fincas privadas en las palmas.
Aquí encontramos también algunos de los hoteles más exclusivos de Dubái, como las villas sobre el agua de Anantara o las suites submarinas de Atlántida. En otro lugar del skyline que limita con la Atlántida hay un parque acuático de primera clase y una red de acuarios llenos de 65.000 mini habitantes. Para una experiencia verdaderamente surrealista, puede incluso caminar entre ellos, o tal vez prefieras volar. Podemos observar todo a vista de pájaro con esta megaestructura hecha por el hombre, un girocóptero. Al igual que los helicópteros, estas aeronaves biplaza alcanzan alturas de 1.500 pies. Otra forma de explorar Pal Jumeirah es por mar. Sus 78 kilómetros de costa están repletos de idílicos destinos costeros. El Club Vista Mare está enclavado en el tronco oriental, un destino muy popular para desayunar, almorzar o cenar. Una de las atracciones estrella de Vista Mare es su piscina en medio del mar. Y la nueva Palm Tower, una piscina infinita en el piso 50, proporcionando vistas incomparables de esta isla icónica. No, que no lo conocían, ¿cierto? No, señora. Entonces, fíjense cómo países como Arabia Saudita, pues sencillamente teniendo, digamos, problemas en materia de extensión territorial, pero evidenciando pues que tiene su mar, cómo logró a través de mecanismos orientados hacia la innovación en tecnología, en infraestructura, logró hacer toda una ciudad en medio del mar. Y eso es un avance gigantesco que sencillamente muestra cómo los procesos de innovación y cómo las ventajas competitivas se pueden construir desde cero a través de la innovación. Si bien ya habíamos visto, Arabia Saudita tiene ventaja comparativa en qué? Petróleo. Ventaja absoluta porque tiene un factor natural que se llama petróleo, es eficiente, ¿cierto? Pero digamos que se había quedado allí y hoy en día se ha convertido en uno de los destinos turísticos mayormente visitados, sumamente importantes, con el propósito de ¿qué? De diversificar también sus ingresos. Y recordemos que a Dubái, ¿quiénes van? Pues va mucha gente, pero el que quiere tener turismo en Dubái, pues debe tener sus recursos significativos, ¿no? Buena cantidad de recursos. En ese sentido, lograr entonces aplicar el diamante de Porter, pues nos dice que si bien podemos tener condiciones de los factores, pues también a través de la innovación, sencillamente podemos crear esos factores, ¿no? Pero que también desde las condiciones de la demanda, teniendo unos consumidores exigentes a nivel interno, pues es lo que nos va a ayudar a mejorar a tal punto nuestro producto que cuando lleguemos a exteriorizarlo, cuando lleguemos a exportarlo, pues sencillamente va a pasar, digamos, todas las pruebas habidas y por haber por parte de quienes demandan en el exterior el producto, ¿sí? Industrias relacionadas y de apoyo con toda la red de proveedores y sectores que van a llegar a fomentar la competitividad. Lo que yo les decía, frente al iPhone, por ejemplo, hay una red que trabaja alrededor del iPhone que no propiamente se ubica en Estados Unidos, sino que hay en varios lugares. Y evidentemente la estrategia, estructura y rivalidad, empresas con competencia fuerte, pues van a mejorar su eficiencia, ¿sí? En la medida en que haya más competencia, pues las empresas deben ser más fuertes, más complejas, más potentes para poder atender esa competencia. Y eso es en lo que se basa como tal esa teoría de la competitividad. Yo les traigo aquí un ejemplo de la industria automotriz en Alemania, donde en Alemania prácticamente se mantiene como la industria automotriz gracias a sus niveles de competitividad. Como vemos las condiciones de los factores, pues digamos que se han enfocado en capacitar
a sus ingenieros y en el desarrollo de tecnología muy avanzada. Consumidores exigentes es el segundo factor, que buscan calidad y seguridad. Y al tenerlos a nivel interno, pues eso hace que puedan atender esas condiciones de exigencia de fuera. Industrias relacionadas, pues empresas de robótica, software, acero, ¿sí? Y ya el tema de la estrategia y rivalidad, pues ellos mismos han creado más industrias automotrices. La BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, que son empresas que igualito se dedican a lo mismo, pero que el hecho de ser competencia lo que ha hecho es que ellos se fortalecen, ¿sí? De que si bien haya una rivalidad, pero que su producto sea fuerte. De eso se trata. ¿Qué nos dice esta teoría de la competitividad? Pues que el aumento de la productividad y el desarrollo económico va a hacer que ustedes o que las empresas puedan mejorar la calidad de sus productos a través de mecanismos de innovación, fomentando de esa manera la especialización y el fortalecimiento como tal de las industrias clave, ¿sí? También nos explica cómo las naciones pueden crear precisamente estas ventajas competitivas, la importancia de la demanda local y la innovación para satisfacer las necesidades externas. Y fíjense que quiero cerrar, digamos, este tema de la teoría de la competitividad con algo, y es que la innovación, la infraestructura y la demanda local son fundamentales para el éxito global. ¿De acuerdo? No sé si tengan preguntas frente al contenido como tal de las teorías. Si hay algún comentario al respecto, los escucho. Muy bien. Si no hay lugar a inquietudes, entonces Disculpe, recuerden. Sí, dime. profe, estas teorías son las mismas que vamos a manejar para la entrega del trabajo final, ¿verdad? De la actividad, sí, señor. Listo, pues gracias. Bueno. La actividad, acuérdense, colaborativa, les va a dar 125 puntos. Abrió desde el 18 de marzo y cierra el 14 de abril. Ojo con eso, cierra el 14 de abril. La idea es que trabajen de manera colaborativa. Recuerden que deben participar en el foro académico a través de la socialización de la línea de tiempo, de las teorías, y además cada integrante del grupo debe tomar 2 de las teorías y realizar un análisis frente a la vigencia actual de la teoría e identificar los efectos que podría causar en Colombia la aplicación de una de ellas, ¿de acuerdo? Una persona se encarga de hacer el proceso de consolidación y una persona, solo una por grupo, se encarga de hacer el cargue en el entorno respectivo, ¿de acuerdo? Ojo con eso, hay que aplicar la normativa APA. Es muy importante que lo puedan hacer. Citas, fuentes. No está mal que ustedes citen la información. Es más, es mejor que lo hagan, porque eso le da rigor académico a su entrega. ¿Listo? No sé si hay Profe, algún disculpe, comentario. yo Dímelo. tengo una pregunta. Es que en el grupo en el que yo estoy, un compañero sacó 18 teorías que habían en uno de los links de los que nos dejan allí para uno pues como Recursos. instruirse y eso. Sí, Ujú. entonces él sacó las 18 que están ahí y con base en esas 18 los 5 integrantes del grupo escogimos de a 2. Pues Ujú. intentamos escoger las que estaban más ligadas al comercio internacional, pero no propiamente las 8 que creo que son 8 que han estado marcando en el OA y eso. ¿Está mal que lo hayamos hecho así o...? Pues digamos que teorías hay muchas, 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 muchas. Lo que nosotros estamos tratando de hacer es como darle un enfoque y profundizar más en unas. Yo les aconsejaría que revisen si dentro de las 18 escogieron de las que estamos abordando en el OBI, en el OVA y demás. ¿Listo?
Ah, ya. Ah, bueno, profe, bueno, muchas gracias. Bueno, Ley. Disculpe, o sea, quiere que en total debemos tener 10 teorías en el trabajo, ¿sí? Sí, la idea es que puedan ustedes hacer el análisis en torno a ellas, correcto, sí, señor. Y en el caso de los estudiantes que no se presentan dentro del grupo, en mi caso, Recuerden hay un que compañero. hay que hacer el trabajo completo en la medida de lo posible para poder que el análisis quede bien relacionado. Listo, pues ese compañero tendrá o mala nota o pues sencillamente asumirá las condiciones, digamos, de no presentar la actividad, ¿vale? Pero pues la idea es que podamos entre todos hacer el trabajo completo para que así nos quede muy bien la información. Ok, o sea, al final tienen que sí o sí haber las 10 teorías. Sí, señor Javier. Tengo a David Alejandro y luego Laura. Profe, profe, buenos días. Profe, una pregunta, sino que en el recurso bibliográfico que hay en la página, en este caso en el OA, aparecen solo 8 teorías pues, del comercio internacional. En este caso, ¿tenemos que averiguar otras 2 para completar las 10 o cómo se haría en ese caso Yo para hacer les el voy a punto? decir lo siguiente. Si ustedes quieren completar las otras 10, lo pueden hacer. ¿Cuál es la idea? Creo que en la guía la contemplan incluso, pero si no, la guía contempla las teorías que deben generar. ¿Cuál es la intención? Que las hagan basados en esta línea de tiempo que les estoy mostrando aquí, que son las que contempla también la guía. Si ustedes buscaron otras 2 y las quieren complementar y quieren hacer el proceso, háganlo. Profe, que es que somos 5 personas y solo hay 8 teorías. Pues entonces, 2 de las personas hacen solo una y ellos son los que se encargan de consolidar. Ustedes miran cómo reparten el trabajo. ¿Listo? Listo, profe, muchas gracias. Laura. Hola, profe, buenos días. Tengo una consulta sobre la infografía que debemos subir al foro. ¿Cómo hacemos para saber que ya, digámoslo así, aparece en el foro el trabajo que subimos? Es que en la actividad anterior yo subí el recurso interactivo y me parecía que había cargado y que se había subido, pero no recibí calificación de nada y busqué en el foro y no me aparecía nada, entonces no sé qué pasó y pues para que no pase también en esta ocasión. Déjame revisamos. Espérame. El foro, tú le das responder, así como les expliqué la otra vez, le das responder y cargas la información. Sí, señora, pues yo Si hice lo así hiciste en Canva, digamos que te debe generar la respectiva retroalimentación. Si quieres, déjame un mensajito al chat personal de acá de Teams a mi personal para yo entrar a hacer la revisión, ¿listo? De por qué de pronto no fuiste retroalimentada. Porque debiste haber estado retroalimentada, ¿listo? Gracias. Bueno, con mucho gusto. Bueno, hay que tener en cuenta que por política de la institución, quienes participen en el foro académico, faltando 3 días para el cierre de la unidad, digamos que ya por esperar a lo último, hay algunos profesores que no, digamos, por lineamiento, no se alcanza a dar la retroalimentación. Entonces, lo que estamos buscando con eso es que podamos generar las entregas también a tiempo, ¿no? No esperar a lo último. Ojalá no hayas tenido participación. ¿Me recuerdas tu nombre, Laura? ¿Laura qué? Laura completo, Laura, nombre completo. Camila Rodríguez Tobar. Laura Camila Rodríguez Tobar. Entonces, a lo mejor eso fue lo que también pudo haber ocurrido. Pues sí, debo decir, pues sí. Entonces, escríbeme y con mucho gusto hacemos el proceso. No sé si alguien más tenga alguna inquietud. Profe, buenos días. Es que yo vi que también Luz. para este trabajo no se requiere hacer introducción en lo que solicita. No vi que dijera introducción.
A ver. Porque está lo de la portada, la tabla de contenido, el desarrollo del trabajo, las conclusiones, las referencias bibliográficas. Si no dice que introducción, no la Ah, hagas. Ajá. ok. Lo que listo. pide la guía, porque con base en lo que dice la guía es que se generó la rúbrica. Bueno, profe, y otra cosa, yo en el trabajo anterior pues lo había hecho con un compañero, Brian. Para este trabajo lo vamos a realizar con otra compañera que se llama Angélica. Cada uno pues ya escogimos las dos teorías, pero pues ahorita Porque si teniendo son solo 2 chicas, tiene que hacerlo completo. La idea es que todo el grupo trabaje. Sí, señora, sí, para este vamos a trabajar 3. Como cada uno ya escogimos 2 teorías, pero digamos que ahorita teniendo base lo que tú nos estás comentando, entonces obviamente que quedarían 2 teorías que no se tomarían, entonces ya tendríamos que mirar para que también poderlas abordar. Correcto. Tal cual. Muchas gracias, profe. Mucho gusto. Que el mensaje, Yarilendi Sarabia, estaba viendo tu tutor, voy a conversar con él, con el profe Carlos, y le voy a preguntar, ¿listo? Déjenme, por favor, en el personal, en el chat personal, en el de la, ¿qué? En el de esta reunión, no para que no nos quede tan cargado. Me escriben por favor a mi Teams personal los que de pronto no hayan recibido retroalimentación o algo por el estilo haya sucedido. ¿Listo? Esta grabación se las vamos a enviar por correo, por mensajería interna, por foro académico, por el foro de interacción, también va a quedar dispuesto. Y por supuesto en el entorno donde se habla de las webconferencias. ¿Listo? Tengo la mano levantada de Denis Josney. Sí, profe, tengo una pequeña pregunta. Bueno, yo estuve asistiendo a la conferencia, estuvo muy buena, pero ahorita tuve el internet regular, entonces tengo una duda para entregar el trabajo final. Pues yo estuve participando en el foro y la profesora me mencionó que simplemente eran 2 teorías por persona. Yo envié mis 2 teorías, una compañera se reportó, está trabajando otras 2, pero los demás no dijeron nada. Entonces, Consoliden el trabajo, fortalezcanlo y entreguenlo completo. o sea, ¿con 4 teorías o cuántas Con teorías? 8, completo, con las 8 que solicita la guía. ¿La guía especifica? Sí, señor. Pero entonces me surge la duda, si en el grupo son 5 personas y cada uno escoge 2, ¿no serían 10 teorías? No, señor, porque son 8 los que estamos visualizando. Por eso yo les decía, si tú quieres escoger una y la otra compañera 3 y el otro 3 y así, lo hacen. La idea es que puedan administrar y puedan gestionar el trabajo con base en lo que estipula la guía y lo que hemos venido desarrollando. Por eso en el lobby, en la web conferencia, les hemos explicado unas teorías para que en torno a ellas desarrollen el trabajo. ¿Listo? Bueno, gracias. Listo, Denis. Profe Dianita. Líder, muchas gracias. Justamente estaba revisando el chat y los estudiantes nos comparten una inquietud respecto al registro de asistencia. ¿En qué lugar deben Sí, realizar? yo les decía hace un ratito, les decía que la asistencia no se marca en el campus para las web conferencias, sino solamente para las CIPAS, al ser esta un curso de primera matrícula, sí es para el CIPAS. Para esta web conferencia y para las demás nos quedaría faltando una. La asistencia que se tiene en cuenta es la que se genera desde el aplicativo de Teams. ¿Listo? Mil gracias. No sé si hay otra inquietud. Listo, pues entonces agradecerles a ustedes su puntual asistencia, su compromiso, su conexión y estamos en contacto. Les deseo un feliz fin de semana, descansen y estén muy juiciositos por allí. Un abrazo para todos. Muchas Gracias, profe. Hasta Con luego. mucho gusto. Gracias, Igual. profe. Chao, chao.